Necesite, me avisa.
Hola, buenas tardes chicos, ¿me escuchan bien? Necesito que me confirmen si me escuchan nada más. Buenas tardes, sí. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, antes que nada, bienvenidos y mucho gusto a los que acabo de conocer. Eh, Mi nombre es Andrea Fernández, ya lo habrán visto acá en la identificación. Conmigo van a tener en principio los días jueves y algún que otro viernes, en función de la funcionalidad del cronograma. Bueno, por lo menos en lo que tiene que ver con las clases virtuales. Ya hablaron algo con el doctor, arrancaron el martes, ¿verdad? Sí, con el doctor Chicos, Lustano en la plenaria. con el doctor Luzano. Les voy a pedir a todos los que tengan cámara que las activen, les voy a poner como en una galería para ver si los puedo ir por lo menos conociendo. Es un poco más interactiva la clase, es más fácil para todos. Hablaron de bibliografía, hablaron de la estructura de la materia, hablaron de lo particular que va a ser este cuatrimestre, porque va a arrancar progresivamente la presencialidad. ¿Hablaron de algo de esto? ¿De bibliografía? ¿Hablaron? ¿De la estructura de la materia? ¿De qué hablaron? Sí, hablamos de. Sí, más o menos de cómo era la materia, de cómo estudiarla, de que. Sí, el doctor como que nos hizo todo un paneo general y después ahondamos un poco en la unidad uno. No me acuerdo ahora puntualmente qué temas, si te digo la verdad te miento, pero tuvimos un pantallazo general. Bien, ustedes han estado leyendo algo de la materia, ¿tienen idea más o menos de qué se trata? ¿Se van dando una idea o les parece muy chino? Me está costando a mí, pero soy el único que habla, perdón, por ahí soy No, medio no, está pesado para los perfecto. Si hay demás. alguien más que quiera hablar, levanta la mano y no veo que se estén agolpando para hablar igual, así que seguí, Diego, tranquila. Dale. Me está costando un poco seguirle el ritmo a Pizarro. Yo que venía muy acostumbrado a Rivera, que seguía muy tal cual el programa, y por ahí el vocabulario no lo era tan complejo, me pongo a leer Pizarro y es como ir en dulce de leche con palitos. ¿Te parece más complejo, Pizarro? Lo que, Y- lo que tiene Pizarro es un poquito más largo por ahí. Sí, no sé si el tema de largo, pero es como que cuando leo el programa, me pongo a leer, agarro el tomo uno y lo empiezo a leer, me resulta como que me nublo y no lo puedo enganchar todo bien. No sé, Por me ahí, parecía mucho más práctico Rivera, tal vez porque Rivera seguía mucho el programa. bueno, igual de todas maneras, si te resulta más práctico Rivera, no hay ningún inconveniente. Lo que pasa es que Pizarro, para mi punto de vista, por eso me sorprendió lo que me dijiste, para mi punto de vista es muchísimo más didáctico. No lo tengo a Rivera, he leído cosas de Rivera, pero no tengo el código comentado de Rivera. Pero bueno, si te resulta más práctico. El tema es que para mí Pizarro trata las instituciones con un poquito más de profundidad. Vas a ver que en algunas cosas te va a faltar. Y ahí es donde por ello te aconsejo acudir a Pizarro. Aparte está muy actualizado, ¿no? El manual de Pizarro. Me parece a mí que dentro de lo que hay, de lo nuevo que hay dando vueltas, es de los cositos, o sea, donde no le errás, ¿no? Con relación a los datos, con relación a la información, a la actualización del código nuevo. Rivera tampoco es un autor de excelencia, pero bueno, me parece a mí que en algunos temas te va a faltar, si es por lo menos el libro que yo No, pienso igual, de Rivera. igual yo tengo los dos tomos de Pizarro y ya los estoy leyendo, así que ya voy a muerte con Pizarro. Es como intimidante, ¿no? Los dos tomos, pero no, lo que tiene Pizarro, para mí por lo menos, es que de 10 hojas algo te va a quedar. Y de verdad que tiene una lectura muy fácil, o sea, es cuestión de acostumbrarse, ¿no? También, pero a ver, muy amena. Doctor Lustano, ¿usted está con nosotros? Sí. Sí, estoy. Lo que pasa es Bueno, que gracias. estaba viendo en el chat que los chicos creían que no tenían clase, entonces quería ver si había empezado la clase o no. Por eso Ah, entré. sí. Sí, Pero Doc, ya que empezamos con un poquito de saludo, retraso, teníamos problema con la cámara, pero claro, veo empezamos. que hay 10 participantes nada más y bueno, me retiro. Sí, ¿cuántos tenemos inscritos? ¿Por qué somos 10 nada más? Yo también pensé No que me tengo estábamos idea cuántos hay inscritos porque equivocados con todavía el no link. tengo las listas, pero calculo por la cantidad que vi en la plenaria que debemos tener por lo menos 40, así que empezamos bárbaro.
segunda clase del cuatrimestre y aparecen 10 nada más, bueno, esto pronostica problemas, pero bueno, qué sé yo. ¿Con vos cuántos se conectaron, Roberto? ¿Ah? ¿Se conectaron todos el martes en la clase inaugural? Creo que se conectaron cerca de 170 o por ahí. Claro, porque era la plenaria. Claro, porque era la plenaria, así que no tengo idea cómo será ahora. ¿Cuántos tenemos en la comisión? No sé, pero me llama la atención que hay unos cuantos que... Sí, a mí también. Pero seguramente creo que hay un problema de... Hay dos problemas. El primero es el tema de que en el campus todavía no todos pueden entrar al campus y no les figura esta materia en el campus. La primera cuestión. Entonces ahí no tienen acceso al cronograma, etc. La segunda es que el Centro de Estudiantes publicó información del año pasado, e información falsa, equivocada, porque entre otras cosas dijeron que había clase plenaria, cosa que no hay este cuatrimestre, que yo les expliqué que no hay. También pusieron que se cambiaban los profesores de comisión y todos los chicos de la comisión del plan viejo creían que Estela no estaba más en el plan viejo. Así que bueno, hubo toda una serie de confusiones respecto de este tema de cómo se daban las clases. Y bueno, yo he insistido, por eso en los grupos de WhatsApp les he puesto las clases son martes, jueves y viernes, pero bueno, parece que o alguno no se dio cuenta o, bueno. No, yo tardé un poquito más en entrar también, porque yo ya me había conectado desde antes de las 6:30, veía que no tenía conectados, y me pareció que había como 2 links de ingreso a la clase. Pensé también que se me habían mudado muchos al otro link. Pero ahora me di cuenta que es el mismo, el que tenemos en el campus y el que vos pasaste en el WhatsApp. Es exactamente el mismo. Yo lo subí al campus y lo Y vos subí... tenés algunos chicos que no tienen acceso. Puede haber algún chico que no tenga acceso, pero nada más que 10 participantes. Bueno, de cualquier manera, suerte con la clase. Los dejo tranquilos. Gracias, Doc. No, Gracias por hasta acompañarnos. luego. Gracias. Bueno, ya tuvieron toda si tenían alguna duda con relación a cómo iban a ser las clases y a dónde apuntamos, la acaba de evacuar, ¿no? Es importante la asistencia a las clases, no importa que sean virtuales. Primero que nos damos cuenta quienes se conectan, por eso yo les decía, activen las cámaras, primero porque nos vamos viendo, porque quien participa se nota y después nos acordamos, es mentira que no, ¿sí? Algo de memoria todavía tenemos, y aparte porque de acá van a salir los tips y nada, lo central de la materia. A ver, yo cuando era estudiante, lo que me servía de una clase, decía, esto lo toman de esta manera. Yo he dado materias libres y de asistir a las clases me daba cuenta que estaba estudiando mal, porque por ahí apuntaban a algo más práctico, o apuntaban a una visión más global de esto, más específica de lo otro, hacían más hincapié en esto, menos hincapié en lo otro. Me ayudaba a estudiar, porque ustedes ya se habrán dado cuenta que esta materia es muy larga, es muy compleja, y va a ser muy probable que no la lleguen a estudiar toda. No la van a saber toda. Van a tener que hacer hincapié en los temas centrales, van a tener que manejar los temas centrales, y después hay determinadas cosas que si ustedes agarran los libros, como recién decía Diego, son libros extensos porque la materia es extensa. Y si bien ahora, gracias a Dios, tenemos solamente obligaciones separadas de daños, lo cierto es que un cuatrimestre sigue siendo cortina para una materia como esta. Entonces, si no asisten a las clases, no van a saber a qué apuntamos ni cómo estudiar tampoco. Porque en las clases se les da los tips de cómo se va a tomar. Y a eso vamos a apuntar. Si ustedes no asisten a las clases, no van a tener esos tips, ni van a tener la centralización que hace el profesor de cada uno de los temas. Bueno, acá este tema lo central es esto, yo lo estudiaría de esta manera, yo les aconsejo leer tal texto, yo les voy a subir tal PowerPoint, o les voy a subir tal información o tal artículo. Si no estuvieron en la clase, no entienden nada, por más que estén adentro del campus todo el día. Entonces, es un sano consejo para todos, obviamente que si hay alguna inasistencia nadie les va a decir absolutamente nada. Estamos hablando de que de 40 inscritos no puede haber 10 anotados, salvo que después en el examen tenga 10, en cuyo caso, bueno, no digo nada, digo, bueno, ya está, los otros 40 se arrepintieron de cursar obligaciones este cuatrimestre. Pero en general,
es, como dijo el doctor, llamativo. Yo también me había dado cuenta cuando empezó la clase, por eso esperé un ratito más, porque como vi 2 links, dije, uy, no, parece que no se están pudiendo conectar, capaz que alguno tuvo algún problema. Bueno, me di cuenta que el link era el mismo. Así que ese no era el punto. Bueno, chicos, vamos a arrancar. Hoy tienen como la segunda parte de la unidad 1, que vamos a ver algo de naturaleza jurídica, lo que no se vea, o sea, son temas muy abiertos estos, ¿no? De las primeras partes, por eso es que vamos a verlos en general. Lo que no lo vean, obviamente, los remito a ustedes a la lectura del libro de textos y a la evacuación de las dudas acá por vía de las clases. Pero bueno, vamos a tratar de arrancar, a ver, meternos un poquito dentro de lo que se llama la estructura de la obligación. Y para poder hablar de la estructura de la obligación, tenemos que empezar hablando de la naturaleza jurídica, más allá de la cantidad de doctrinas que hay, y de la antigüedad que tienen, ¿no? Casi todas. Tenemos una conclusión, digamos, más moderna, y vamos a tratar de analizarla en el sentido de que esto nos va a aportar datos sobre la estructura de la obligación. Más allá de que después vamos a hablar de la evolución histórica de la obligación, que aunque a ustedes les parezca que es un plomo, lo cierto es que en este caso no, porque explica la evolución que tuvo, que en realidad, cuando empecemos a ver este tema, nos vamos a dar cuenta que el concepto de obligación no tuvo demasiada evolución desde el derecho romano. Es decir, casi desde la época del Código Justiniano en adelante, la estructura de la obligación siguió siendo siempre la misma. Variaron las herramientas, variaron dónde estaba puesto el foco en la obligación, o sea, cómo se llegaba a la ejecución forzada por ahí de la obligación impaga. Varió un poco los roles, ¿no? Y dónde se ponía por ahí el hincapié en cuanto a la persona del deudor o al patrimonio del deudor, pero no varió la estructura. Y vamos a ver cómo se compone. Si ustedes saben cómo se compone la obligación y cómo vino, ¿no? Y cómo llegó hasta acá, van a tener casi aprendido el concepto de obligación y van a poder identificar, sobre todo, de una relación jurídica, si es una obligación civil o no. Que parece una pavada, pero no lo es. Si ustedes pueden identificar, leyendo un contrato, cuáles son las obligaciones civiles que surgen de ese contrato, aprendieron el concepto de obligación. Por lo tanto, vamos a arrancar un poquito con el tema de las doctrinas de la naturaleza jurídica de obligaciones. Por un lado tenemos la doctrina subjetiva. Esta fue una concepción que sostuvo Savigny inicialmente. Él hablaba del poder o señorío, ¿no? De la voluntad. A ver, y el punto es, como yo les decía recién, cómo se materializa ese señorío. Las primeras formulaciones romanas de la obligación, lo primero, como yo les decía recién, tenían en cuenta y estaban muy concentradas en la persona del deudor, sobre la propia persona del deudor. ¿Qué es esto? Ustedes habrán escuchado hablar que existía la prisión por deudas, la ejecución por deudas, ¿no? O sea, poníamos el foco, cómo materializábamos ese señorío de la voluntad sobre la persona del deudor. ¿De qué manera? Como sujeción corporal del deudor, básicamente. La persona del deudor era el asiento de la relación jurídica obligacional. Esto sí ha evolucionado el día de hoy, como vamos a ver más adelante, el asiento de la relación jurídica obligacional, hoy por hoy es el objeto de la obligación, y donde ellos recaigan. Pero en ese momento, y desde las teorías subjetivas, que comenzaron más o menos en esta época con Savigny, el asiento de la obligación era la relación, de la relación obligatoria de la obligación era la persona del deudor. En contraposición con el derecho real, que ejercía señorío sobre la cosa, en el derecho de las obligaciones, cuando estábamos hablando de derechos personales y no de derechos reales, el señorío de la voluntad se materializaba en la persona del deudor. Obviamente que era una valoración absolutamente primitiva, ¿no? O sea, este razonamiento ha tenido una evolución, por suerte ha cambiado, para suerte de muchos, y derivó en las otras teorías que llamaban las doctrinas objetivas. Estas doctrinas objetivas tenían la percepción de que sería incorrecto, obviamente, considerar que el derecho del acreedor constituye un derecho sobre la persona del deudor, eso no correspondía,
Y bueno, tendieron a variar, ¿no? Las corrientes objetivas tendieron a encontrarle como matices, como términos medios al ejercicio de este señorío de la voluntad. Y empezaron a tratar de definir a la obligación buscando, poniendo el ojo, el foco en el objeto de la obligación, que era el patrimonio del deudor y no la persona. Dentro de estas teorías objetivas, sin duda la que más destacó era la teoría de la deuda, ustedes lo tienen ahí en el programa, la doctrina del débito y la responsabilidad, ¿no? Sostenían que la relación obligatoria estaba centralizada en la deuda. Originalmente, como fue concebida, era concebida como una relación obligatoria centrada en la deuda. Y otros sostenían que en realidad lo central de la relación obligatoria era la responsabilidad, es decir, la garantía que se daba de cumplimiento de la obligación. Fueron doctrinas que tuvieron orígenes ya un poquito más cerca, ¿no? más contemporáneas, no tanto en el derecho romano, más en Alemania, en España, en Francia, y obviamente también bajaron al derecho argentino. En la primera etapa, digamos, de la obligación, la deuda, el acreedor posee un mero control, digamos, de gestión patrimonial, limitado, ya que es el deudor el que tiene la libre disponibilidad de su patrimonio y su administración. Solamente pueden, en consecuencia, obviamente, oponerse a aquellos actos que van a implicar aminorar su patrimonio, irregularmente su patrimonio, insolventarse, ¿verdad? A través de, por ejemplo, acciones de simulación, fraude, subrogatoria, que les vamos a ver más adelante. Se entiende que en algún momento estos supuestos de deuda sin responsabilidad tenían que evolucionar, porque ¿qué pasaba con esta deuda si no se pagaba? ¿Dónde derivaba? Si no pagamos esa deuda, ¿qué genera? Ah, buenísimo, mirá. El deudor, la relación obligatoria está centrada en una deuda que tiene el deudor, la redundancia, con el acreedor, pero el acreedor no tiene, salvo algunas acciones conservatorias del crédito, a los efectos de evitar que el deudor se insolvente. Bien, pero llegado el momento de que el deudor no paga voluntariamente la deuda, o sea, saliendo de la situación ideal de que las obligaciones nacen para ser cumplidas, si la obligación no se cumple, ¿qué hacemos? Ahí viene la etapa de la responsabilidad. No existe esto de la deuda sin responsabilidad. Sí surge la responsabilidad del deudor por asumir las consecuencias jurídicas del no pago de la obligación, del no cumplimiento de la obligación. Ustedes a lo largo de toda esta materia se van a centrar en analizar las consecuencias jurídicas del incumplimiento voluntario de la obligación. Y cuáles son las consecuencias, ¿no? De la mora, del retardo en el pago, del no pago, cuando hay caso de imposibilidad de incumplimiento, cuando hay un incumplimiento inimputable, o cuando sí le es imputable al deudor el incumplimiento. Entonces, toda la materia se centra en esta teoría de deuda con responsabilidad. Como bien dice Pizarro, más allá de que nos enrolemos en una u otra teoría, de la antigüedad, de una u otra teoría, cómo haya evolucionado, lo cierto es que deuda y responsabilidad son dos etapas de la misma relación jurídica. Primero nace una deuda. Esta etapa en la que yo les decía que era discreción, o sea, era disponible, perdón, para el deudor todo su patrimonio y él podía administrarlo como le pareciera y disponer de él a los efectos de poder cumplir con sus obligaciones. Y correlativamente tiene una contracara en el crédito del acreedor. Existe una deuda porque existe un crédito. Ahora bien, ¿qué pasa si esa deuda con responsabilidad no se paga? Bueno, hay una responsabilidad limitada, obviamente, y hoy en día, como dije recién, es limitada al patrimonio del deudor. No se puede ejecutar, no puede recaer la ejecución de esta obligación incumplida en la persona del deudor. Debe recaer en su patrimonio. Esta es la deuda de responsabilidad con limitaciones, ¿no? Limitada. Pero son dos etapas, como bien explica Pizarro, de la misma relación jurídica.
nace una deuda, y si esa deuda no es satisfecha por el deudor, nace la responsabilidad por esa deuda incumplida, por esa deuda. Vamos a ir viendo a lo largo de toda la materia con más profundidad, obviamente, este concepto lo vamos a desarrollar con mayor amplitud. Esperen que yo me voy a buscar el cronograma para no salirme de esto. El tema es cómo salgo de la pantalla completa de ustedes. A ver, ahí está. Bueno, nos habla de la incidencia del derecho romano, canónico, la codificación. Bueno, a ver, tuvo muchísima incidencia, obviamente ustedes esto ya se lo deben imaginar porque han estudiado Civil 1, el derecho romano, en la concepción de las obligaciones. Vieron que les decía, desde la época de Justiniano en adelante, del Código Justiniano en adelante, no ha tenido mayor evolución la estructura de la obligación en su concepto, ¿no? El concepto de obligación en cuanto a estructura. Obviamente que tuvo toda la influencia en la conformación, en la construcción del concepto de obligación. ¿Qué tomamos de ahí? Yo les voy a buscar una definición que les mantuve, que les separé porque me pareció como muy elocuente, a los fines de poder identificar, no necesito ni tampoco estoy buscando que se la sepan de memoria, simplemente es para mostrarles cómo ya en el derecho justiniano había un concepto de obligación muy parecido al de ahora, en cuanto a que la estructura no ha variado. Si lo puedo encontrar, se lo leo. Sí. Está. A ver, en cuanto a vínculo jurídico, ¿no? ¿Cómo definía el derecho romano a la obligación? En cuanto a vínculo jurídico, la sustancia de las obligaciones consiste no en que se haga nuestra alguna cosa corpórea, como es en el caso de los derechos reales, o hacernos o prestarnos, o una servidumbre, sino que se constriña a otro a darnos, hacernos o prestarnos algo. Este era el concepto que emergía de las instituciones del corpus justiniano y de otras institutas del derecho romano. Vínculo jurídico que nos constriña a pagar una cosa según el derecho de nuestra ciudad, decía Gallo. ¿Qué es esto? Según el derecho de nuestra sociedad, según el derecho vigente en la sociedad de la cual formamos parte. ¿Se entiende más o menos en dónde estaba centrado? Por eso es que hubo tanta discusión, ¿no? Con esto de que algunos conceptos de obligaciones eliminaban el elemento del vínculo de las obligaciones como un elemento central de la misma, ¿no? Teníamos sujeto, teníamos sujeto acreedor, sujeto deudor, objeto, causa, y el vínculo, en algunos casos, en algunas definiciones modernas de obligaciones, se consideraba que el vínculo no era un elemento central, sino tangencial de las obligaciones. Lo cierto es que sin vínculo no hay obligación civil. Por eso es que es tan trascendente y de verdad tan vanguardista el concepto de obligación de las institutas del derecho romano, que se va a sostener hasta hoy, porque en realidad el concepto de obligación no ha variado demasiado, está centrado en el vínculo, esto de poder constreñir a otro. ¿En qué consiste una obligación civil? ¿Qué es la diferencia de una relación jurídica distinta a una obligación civil? Que esa relación jurídica primero va a contener obviamente un sujeto activo, un sujeto pasivo, un objeto, es decir, en qué consiste, pero ese sujeto activo, ¿a qué espera del sujeto pasivo deudor? El sujeto pasivo deudor, ¿a qué se compromete? Y el sujeto activo, para que el sujeto pasivo cumpla con su obligación, ¿cuáles son las herramientas legales que tiene a su disposición? ¿Tiene medios legales? ¿Tiene herramientas? Sí, las tiene. Sí, podría iniciar un proceso. ¿Cómo digo? Podría iniciar un proceso para atacar el patrimonio y Sí, restaurarlo. ustedes van a ver más adelante que las obligaciones civiles se caracterizan, y de hecho la obligación, uno de los caracteres y uno de los requisitos de la obligación para poder ejercer las acciones de ejecución forzada es
que la obligación sea exigible. Y una obligación es exigible si puede ser reclamada judicialmente por aquel que detenta el crédito. Y eso es lo que caracteriza el vínculo. De lo contrario, la obligación perdería fuerza. Si el acreedor no pudiera ejercer judicialmente los derechos que le da la ley para constreñir, es decir, para obligar al deudor a cumplir, ¿cuál sería el eje de la obligación obligatoria? ¿Cuál sería el sentido de la existencia de la obligación civil? Si solamente fuera alguna relación jurídica que entablaron sujeto pasivo y sujeto activo, para que el sujeto pasivo le pague cuando buenamente pueda, si quiere. Ustedes van a ver que hay supuestos que bueno, fueron eliminados del código como obligaciones morales, pero hay sujetos de deberes morales, dice ahora el código, que es esto de, hay una parte de la doctrina que las considera todavía obligaciones, y otra parte de la doctrina que dice, no, no son obligaciones, son deberes morales. ¿Por qué no son obligaciones? Porque le falta el vínculo. Le falta esa herramienta que tiene, con la que tiene que contar sí o sí el acreedor, para poder constreñir al deudor a cumplir en caso de que no cumpla voluntariamente. Ustedes van a ver más adelante, cuando veamos esta diferenciación, que los deberes morales pueden llegar a ser hasta una deuda prescripta. Cuando la obligación llega al plazo para el cual fue creada, o sea, pongamos que tiene una modalidad, puede tener varias modalidades las obligaciones, como todos los actos jurídicos. Pero supongamos que la modalidad es un plazo. Si ese plazo se cumple, por ejemplo, tengo un plazo para reclamarlo, de 5 años, por ejemplo, plazo prescriptivo de 5 años. Si pasaron los 5 años y el acreedor no lo reclamó, la deuda prescribe. ¿Qué quiere decir que prescriba? ¿Que deja de existir? Me contestaron muchos en los exámenes. No, no deja de existir, porque es una relación jurídica obligatoria que nació y no ha atravesado, no ha llegado a extinguirse por alguno de los medios de extinción de las obligaciones, sino que simplemente ha acaecido el término del plazo por el cual el acreedor puede ejercer judicialmente las acciones tendientes a obtener su cobro. Si, pasado ese plazo, el acreedor no reclamó, no ejerció ningún acto suspensivo o interruptivo de la prescripción, y se cumplió, y no lo reclamó, a partir de ese momento la obligación deja de tener vínculo, es decir, que a partir de ese momento no puede ser reclamada judicialmente. El acreedor no puede constreñir al deudor a que le pague una deuda prescripta. Ahora, el deudor puede pagarla igual. ¿Está pagando mal? No. Está cumpliendo un deber moral en todo caso. Aún cuando pague por error, aunque aún cuando pague pensando que todavía la deuda no estaba prescripta, que nos ha pasado mucho, ¿no? Con las moratorias de la MUNI y demás, cuando empiezan a incluir periodos que aún en esos casos no está pagando mal. Está pagando en todo caso una deuda que contrajo originariamente, que oportunamente no pagó, y que acá ha sido el término del plazo para ejercer judicialmente el delito. Si lo paga voluntariamente no es repetible, no es un pago por error. Por eso que hay algunos autores que todavía dicen que en realidad es una obligación. Pero le falta el vínculo, ¿no? Este elemento de constricción a cumplir. Y esa era la característica principal que tenía y que incluyó el derecho romano en la definición de obligaciones, y que conservamos hasta el día de hoy. ¿En qué pudo haberlo mitigado un poquito y en qué pudo habernos ayudado un poco sobre todo en suavizar, ¿no?, algunos efectos del no pago de las obligaciones? El derecho, obviamente canónico, ¿no? O sea, incluyó el instituto de la buena fe, y bueno, el tema de la ejecución de las deudas, y bueno, nada, esto de eliminar el instituto de la usura y demás, ¿no? O sea, lo suavizó bastante. Pero básicamente lo que nosotros heredamos es la definición del derecho romano. Tuvo una evolución lenta las obligaciones, porque fíjense que para llegar a cómo las ejercemos hoy, ¿no?, a cómo las entendemos hoy, tuvo una evolución lenta, porque en un principio, primero, las obligaciones no eran transmisibles. Hoy una de las características principales
que nosotros tenemos de las obligaciones y de los créditos es que pueden ser transmitidos. Vamos a ver a lo largo de esta materia que se pueden ceder, se pueden transmitir tanto los créditos como las deudas. Se puede transmitir tanto el lado activo como el lado pasivo de la obligación. Eso originariamente, cuando nace el Instituto de la Relación Jurídica Obligatoria, no existía. Es decir, te me dirán, muerto el deudor, fenecida la deuda, ¿no? Muerto el acreedor, fenecido el crédito. No había transmisibilidad, ni siquiera por actos de última voluntad. Sí, por ahí empezó la transmisión. En el primer área en donde se advierte la transmisión de las obligaciones es en materia de derecho hereditario. Porque existía esta ficción, y también eso viene del derecho romano, de que el heredero continúa, como una ficción jurídica, la personalidad del causante. Entonces se entendía que transmitía a sus herederos todos los créditos y deudas, que no están así, ¿no? O sea, empezó a tener limitaciones eso, pero la transmisibilidad, el activo y pasivo de la obligación comenzó por ahí. Después sí se fueron incorporando institutos como la cesión, de poder transmitir el crédito, ¿no? O sea, no solamente poder transmitir un derecho de propiedad o un derecho de dominio sobre un inmueble o sobre un mueble, sino que además, si yo tengo un crédito que es un derecho A, puedo transmitirlo como una creencia, ¿no? Como algo que puede entrar en el comercio. Por otro lado, tuvo otra evolución importante, que es el de la tipicidad. Antes teníamos, mucho tiempo antes, del derecho romano en adelante, teníamos una caracterización de las obligaciones como una tipificación. ¿Ustedes han visto derecho penal ya, algunos? ¿O están en eso? Yo la estoy cursando ahora. ¿Se acuerdan? Bien. ¿Qué están viendo? ¿Hablaron de tipo penal? Y todavía no. Esa es de la segunda parte de la materia, ya rendí la primera. Es tipo se da en la segunda parte. Ah, tipo penal lo ven en la segunda parte. Vamos a adelante un poquito. Ustedes van a ver, los que todavía no han llegado a la segunda, que los delitos están tipificados. ¿Qué quiere decir que están tipificados? Son las conductas punibles, son aquellas que contempla el código y ninguna otra. Si la conducta no está tipificada, es decir, contemplada en ese cuerpo normativo, y además contempla una pena o sanción, no es delito. Yo puedo inventar una conducta, asimilarla a otra, no encaja en el tipo penal, eso es, no encaja en el tipo penal, la verdad lo escuchan un montón en la tele, porque vieron que a los periodistas les encanta hablar de estas cosas. No da con el tipo penal. ¿Qué es no da con el tipo penal? No responde del todo a la descripción de la conducta que hace el código para que encaje en ese tipo penal y le pueda aplicar esa sanción, ¿no? Para que sea penalmente responsable y le pueda aplicar esa sanción. Lo que diferencia ampliamente el derecho penal al derecho civil es que, y sobre todo en el ámbito de las obligaciones hoy en día, es que no hay un numerus clausus, no hay una tipicidad, una tipología de las obligaciones. No tengo en el Código Civil, por más que es larguísimo y contempla un montón de situaciones, no hay una lista, ni tampoco hay tipificación de conductas que signifiquen que son, o sea, que describan las obligaciones civiles. Puede haber tanto tipo de derechos personales, y por lo tanto obligaciones civiles, como creativas sean las partes, ¿no? que las generen. Dependiendo de la fuente de la cual emerjan las obligaciones, van a ser las relaciones jurídicas obligatorias que van a surgir y no tienen una tipicidad. Es decir, no tengo que ir al código ni a ninguna otra ley para ver si esa obligación está tipificada, es decir, si está contemplada para poderla regular. No, son derechos personales, son obligaciones. Mientras reúnan las características, que por eso es tan importante que las sepan, de sujeto activo, sujeto pasivo, causa fuente, causa fin, vínculo, es una obligación civil. Y puedo crear cualquiera, supongamos que sea por contrato, ¿no? Las partes pueden crear cualquiera, sí, mientras el objeto sea lícito y también reúna los otros requisitos exigidos por la ley, sí, pueden crear cualquiera, en cualquier ámbito, en cualquier aspecto. No hay una tipología. No existe el que matare a otro
tendrá una pena de 6 a 8 años de prisión. No existe el que matare, no existe esa descripción de la conducta. Sí están contempladas muchas situaciones, pero no existe una tipología de la obligación. Y eso también ha evolucionado, porque es una de las primeras, a ver, cuando se tenía que codificar los primeros cuerpos normativos que se parecían a los códigos que tenemos actualmente, para poder centralizar, ¿no? Y para poder tener bajo control una serie de conductas a las cuales se le iban a asignar consecuencias, se las tipificaron a las obligaciones. O sea, lo primero que teníamos era una serie de obligaciones con las que podíamos operar, y el resto, bueno, no está tipificado, no se pongan creativos porque no está contemplado. Eso sí tuvo una evolución hasta el día de hoy, ¿no? Hoy no está más tipificado. Bueno, ¿qué más? A ver si encuentro algo más de lo que les quería contar. Bueno, la influencia del derecho canónico ya lo vimos, la mayor patrimonialización, eso también ya lo vimos. Hoy por hoy viramos de el asiento de la relación obligatoria en la persona del deudor al patrimonio del deudor y nada más. Bien. Bueno, la persona como centro del sistema, la prevención del daño, bueno, a ver, esto es muy amplio, ¿no? O sea, lo que les está marcando acá lo vamos a ir viendo a lo largo de la materia, todo esto. O sea, les está dando una noción de lo que incorporó, ¿no? Del Código Civil y Comercial. Porque dice la persona como centro del sistema. A ver, nosotros veníamos de un código, el Sarfield, que en realidad originalmente nace casi conjuntamente con el Código de Comercio, una mirada excesivamente patrimonialista. ¿Por qué? Porque era la época de la Revolución Industrial, y era el momento en el que había que regular las relaciones jurídicas obligatorias para incentivar ¿qué? El comercio. Era la época en que aparecieron los primeros mercaderes, en la época de la Revolución. ¿Por qué? Porque las grandes potencias como Europa estaban saliendo de la guerra y era importante fortalecer el comercio y el intercambio de bienes para crecer, para que la economía crezca. Por eso es que el derecho comercial tuvo muchos años mucha autonomía, porque en realidad, ahora lo vamos a ver a eso, en realidad estuvo centrado durante muchísimos años en la persona del mercader, es decir, en la persona del comerciante, que era el importante. Después se empezó a hablar de actos de comercio como amparados también por la ley, independientemente de que sean llevados a cabo por un comerciante o no, comerciante en la definición que tenía el Código de Comercio. Es decir, esta persona que ejerce el comercio habitualmente. O sea, yo no soy un comerciante y puedo realizar actos de comercio y así todo voy a quedar amparado por esa ley. Después todo eso se fue desvirtuando un poco, se fue unificando un poco con el derecho civil, es decir, si civilmente yo puedo ser objeto de las obligaciones, que son derechos personales civiles, actos de comercio, entonces es como que se fue desdibujando, ¿no? Estos límites entre el derecho comercial y el derecho civil. Pero originalmente estaba centrada la mirada, y está bien, uno dice, ay, qué materialista, Vélez. No, había que regularlo porque era la necesidad de la época, ¿no? Y de donde veníamos a lo que tuvimos después con el Código de Vélez, años luz. Viramos a una mirada patrimonialista del sistema. Es decir, si ustedes observan el Código de Vélez-Arfield, se van a dar cuenta que casi todos los preceptos del Código de Vélez-Arfield, y mayormente, están enfocados en la protección del patrimonio. Y por lo tanto, en la protección de quien tiene ese patrimonio. Ahora, el Código Civil y Comercial actual centra la mirada en la persona como eje del sistema, por esta influencia que hemos recibido de los tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución Nacional. De ahí empezamos. Nosotros tenemos, en el artículo 75, inciso 23, tenemos la descripción, ¿no?, de aquellos tratados que fueron incorporados y ratificados por la Argentina y que por lo tanto están constitucionalizados. O sea, nosotros tenemos una constitución que se adapta a las convenciones internacionales, que son tratados
de derechos humanos. ¿Qué pasa con la legislación interna? Cuando nosotros ratificamos esos tratados, automáticamente nos comprometimos, directa e implícitamente, a adoptar y a, ¿cómo se dice? Adaptar la legislación interna a los principios y derechos fundamentales marcados por los tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución. O sea, toda ley interna tiene que pasar lo que se llama el control de constitucionalidad y convencionalidad. Es decir, no puede, ustedes, más o menos, o sea, no creo que se acuerden, pero teoría general del derecho, la pirámide de Kelsen, ¿sí? Bueno, ¿qué estaba en la punta? La Constitución y todos los tratados. La Constitución, que él no conocía los tratados, pero la Constitución Sí. estaba en la punta. Bueno, de ahí bajaba, ¿no?, todo el resto de la legislación. Se supone que es como una jerarquía. Al incorporar a la Constitución Nacional los tratados internacionales de derechos humanos, se supone que toda la legislación interna tiene que adaptarse a esos principios. Y nos pasaba con el Código de Vélez, que sin malas intenciones, nos faltaba, ¿no?, para llegar un poco a esta visión del sistema con la persona humana como eje de todos los cuerpos normativos, ¿no?, y de todo un ordenamiento jurídico. Entonces, el código, en buena hora, viene a cambiar ese paradigma, el paradigma de la mirada puesta en la patrimonialidad, en la protección del patrimonio, para pasar a proteger más a la persona humana. Entonces, entre un valor y otro, para nosotros, en el derecho argentino, que esto ya venía sucediendo, pero lo que hace el código es incorporarlo legislativamente, para nosotros, entre los valores en juego, entre los bienes en juego, va a ganar ahora la persona humana por sobre el patrimonio, ¿no? O sea, no siempre y todo en su sano equilibrio, ¿verdad? Pero si ustedes, ahora cuando empecemos a ver algo de función preventiva, que no lo ven en esta materia, lo ven en daños, el programa les pide prevención del daño, les dice. ¿Qué es eso? Es la función nueva, entre comillas, del derecho de daños. Esto de las disposiciones que incorpora el Código Civil y Comercial tendientes a regular un deber de prevención a cargo de todo ciudadano. En aras de querer llegar antes a la causación del daño, para no reparar, sino prevenir. Porque en muchos daños, como por ejemplo los daños de incidencia colectiva, los daños ambientales, la reparación llega tarde y no es suficiente. No es capaz de ser una reparación integral y devolver las cosas al estado anterior. Es imposible. Entonces, en algunas materias, yo diría que en todas, pero en algunas es todavía más importante, focalizarnos en la prevención. Y la prevención hoy la tenemos en casi todo el sistema. Ahora también les dice algo, el programa les dice algo de la defensa del consumidor y demás. Fíjense que la Constitución Nacional incorpora en el artículo 42 la defensa del consumidor como a través de lo cual se tiene que ejercer la función preventiva como un derecho constitucional básico, ¿no? Y impone la protección constitucional del consumidor. A partir de ahí bajan las leyes internas, ¿no? La ley 24240, reformada por la 26630, y que hoy por hoy también se incorpora al Código Civil y Comercial los contratos de consumo. El artículo 41 habla de la acción de amparo, que es esta acción rápida y expedita para poder protegernos de cualquier posible avasallamiento o ataque a un derecho constitucional. El artículo, bueno, 40, no, perdón, ese es el 43, el 41 les habla de ambiente. Fíjense que son reconocimientos que hace la Constitución y por qué focaliza, ¿no? Porque habla de en el artículo 42 habla específicamente de la protección del consumidor. ¿Por qué haría eso? O del derecho ambiental. ¿Por qué haría eso? Porque está tratando de virar la mirada a la protección de la persona como un bien primordial. El Código Civil y Comercial, obviamente, que incorpora el deber de prevención y sobre todo en materia de consumo y en materia ambiental, donde la acción preventiva y el deber de prevención
empieza a bajar antes que en ninguna otra materia la legislación interna. Ustedes miran el código de Vélez. Lo más parecido a acción preventiva que había, a una prevención, es decir, tratar de llegar antes de que el daño se produzca, era esta acción del daño temido para el caso de posible ruina del fondo vecino, de amenaza de ruina del fondo vecino. Es decir, yo tenía sospechas y bueno, motivos certeros y algún dictamen técnico para poder demostrarle al juez que la casa de al lado del fondo vecino me estaba por provocar un daño a mi propiedad, podía solicitarle como medida preventiva que ordenara su demolición, ¿no? También tenía acciones preventivas en materia, o algo parecido, ¿no? Las acciones preventivas en materia de protección de bienes hipotecados. Se le daba derechos al acreedor hipotecario para tomar alguna medida conservatoria en el caso de que el deudor hipotecario estuviera realizando algún tipo de acción que pudiera poner en riesgo el bien hipotecado. O sea, si ustedes se dan cuenta, lo que hacía Vélez era concentrarse en la protección y en la conservación del patrimonio. Lo más parecido que había en prevención dentro del Código del Sarfield estaba enfocado a la protección del patrimonio y de aquellos que detentaban, ¿no? y que tenían, ¿no?, la creencia. Eso sí ha cambiado, porque ha cambiado el paradigma dentro del Código Civil y Comercial, donde por hoy, en general, la prevención se ejerce más en materia de protección de la persona que en materia de protección del patrimonio. O sea, va más enfocada a la protección de los derechos fundamentales de las personas que del patrimonio. Ese es el cambio de paradigma que tuvimos en el Código Civil y Comercial. Está en la exposición de motivos, que yo los invito a leerlo, ¿no?, y a los fundamentos del anteproyecto, que son muy interesantes y que les explican el porqué, ¿no?, de cambiar la mirada de patrimonialista por la mirada humanista. Bueno, ¿qué más? Les habla de la comercialización, bueno, algo más o menos ya les expliqué, esto de la metodología. Bien. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Este tema era medio amplio, ¿no? Yo les dije que era medio sanata al principio, porque en realidad es muy amplio, muy abarcativo de temas que ni siquiera van a ver esta materia, como por ejemplo la prevención. Tengo que explicárselo, los tengo que introducir en el tema, pero no puedo explayarme porque es en materia de derecho de daños. Me parece uno de los temas de la incorporación del Código Civil y Comercial en materia de responsabilidad. Y donde precisamente se ve más, lo vamos a volver a ver esto en otra bolilla, se ve más, se denota claramente el cambio de paradigma que ha tenido el Código Civil y Comercial en esta materia. ¿Alguna pregunta? Más o menos. A ver, ¿puede llegar a haber alguna pregunta de esta parte? Sí, en la parte de unificación, por ejemplo. Pero en general, la parte de evolución, bueno, sí, podría haber algo con relación a derecho romano, ¿no? O sea, ¿qué tomamos de ahí? Podría haber. Pero en general lo que ustedes tienen que entender de esta parte de la bolilla es meterse dentro del sistema. ¿Cómo llegamos hasta acá? Eso es lo que les trata de explicar esta unidad. Desde el derecho comercial clásico a la comercialización del derecho civil, ¿cómo llegamos? ¿Cómo llegamos al concepto de obligación? ¿Cuál es el cambio de paradigma que tuvimos desde el código romano, de los códigos justinianos, pasando por el Código Civil de Vélez Arfield, la Ley 17711 y el Código Civil y Comercial? ¿Cómo llegamos hasta acá? Básicamente esa es la pregunta de toda esta unidad. Y ya la clase que viene nos metemos más en temas más específicos, que creo que es pago. Ya la clase que viene van rápido. Bueno, yo les recomiendo ir leyendo un poquito, ¿no? Siempre la materia, y sobre todo esta materia, se estudia eficientemente por día. Es muy difícil entenderla si uno pretende atragantarse con contenido una semana antes del examen. No llegan a comprender. No sé, no quiero menospreciar ninguna materia, ¿no? Obviamente de la carrera,
son todas interesantes y son todas complejas. Pero, por ejemplo, si yo quisiera agarrar y estudiar contratos de corrido, capaz que en algunas unidades me es más fácil, rápido. Ahora, en obligaciones no. Porque cada unidad se van a tener, salvo esta, se van a tener que concentrar en comprender. Y es un cambio de pensamiento también para ustedes, ¿no? Es un cambio de estructura de razonamiento. Ustedes se están metiendo en el análisis del derecho patrimonial. Y con eso de los derechos personales. Cuando lleguen a reales se van a dar cuenta que también es otra forma de pensar, otro sistema de razonamiento, pues están analizando las relaciones entre las personas y las cosas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero en este caso, se están metiendo en el meollo del derecho civil privado argentino. Entonces, es un cambio también para ustedes, casi una pérdida de la inocencia, digo yo, ¿no? Es como meterse en todo lo que tiene que ver con las relaciones comerciales, las relaciones civiles, que son un lío, y que van a ser el centro de su profesión, si se dedican a civil, ¿no? Pero, de todas maneras, por más que hagan penal, el penalista que no sabe civil está muerto. Siempre tiene que trabajar con un civilista. Entonces, me parece que es importante que lo estudien de a poco, paralelamente con las clases, en la medida de lo posible, y si no, traten de no ir tan atrasados cuando no son a las clases. También porque si ustedes le dan, no les digo estudiar, pero una leidita al tema antes de la clase los enfoca distinto, ya pueden hacer una pregunta. Ya por lo menos algo les suena. ¿No? Y sobre todo que esta clase, este cuatrimestre no hay clase fija de consulta, entonces es importante que aprovechen esta. ¿No? Bueno, gente, si no tienen preguntas, vamos cerrando. Bueno, les deseo suerte, estamos en los canales que ya saben de consulta, de tanto creo que el WhatsApp que habilitó el doctor, y si no en la plataforma, los mails. Les deseo mucha suerte y obviamente estudien. Hasta luego, que tengan buenas tardes. Chao, Gracias, hasta igualmente. luego.